Esta ciudad fue durante un siglo la capital del Imperio Romano de Occidente, así que resguarda algunos de los mejores ejemplos de arte paleocristiano que hay en el mundo. Acompáñame a recorrer este bello lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Rávena. Y luego de una hora de viaje en tren hemos llegado a Rávena. La ciudad de Rávena era ya una ciudad muy importante durante el periodo romano y llegó a ser la capital del Imperio Romano de Occidente durante los siglos V y VI, cuando Roma fue invadida por los vándalos. Es por esto que esta ciudad tiene tanta importancia histórica y sus monumentos más importantes vienen de ese periodo, ya que resguarda los mejores ejemplos de arquitectura paleocristiana que hay posiblemente en el mundo. Y es que normalmente cuando visitamos iglesias, basílicas, son muy viejas, de los siglos 9, de los siglos 10 y muchas son de los siglos 16 en adelante, pero aquí encontramos basílicas de los primeros periodos del cristianismo, es decir, que datan aproximadamente de los siglos 5 al 6, imagínense. La plaza principal de Rávena es la Piazza del Popolo, que es esta en la que me encuentro, donde se encuentran estas dos columnas venecianas que recuerdan el dominio veneciano de la ciudad durante los siglos XV y XVI, si no me equivoco. Y además aquí se encuentran varios palacios importantes, entre los que destaca el Palazzo Comunale, que hoy en día es el gobierno de la ciudad. Vamos a visitar ahora el mausoleo de Gala Plácida, que fue construido en el siglo V, es uno de los monumentos más antiguos de acá de Rávena y además es posiblemente el mejor ejemplo de arquitectura antigua, pero la parte más nueva de esto. En el interior hay bastantes mosaicos paleocristianos que se supone que están hermosísimos, así que nada, vamos a verlo. Oigan, ese mausoleo está espectacular, miren, me dejó hasta despeinado. Bueno, no, estoy así de hace rato. Nada, ahora vamos a visitar la Basílica de San Vitale. La Basílica de San Vitale fue construida entre los años 525 y 547 o 548, no se sabe exactamente, y es posiblemente uno de los templos más importantes de acá de Rávena, ya que por primera vez se rompe el esquema tradicional de templo en Rávena con la forma alargada de 3 naves, que es lo que normalmente uno ve, y se hace una basílica en estilo más bien bizantino, así que la iglesia es como un poco una transición entre el estilo más antiguo y el estilo bizantino, que era lo que iba a regir durante años, no solamente por acá, sino también en la parte oriental del Imperio Romano.
Oigan, mis chamos, miren lo impresionante. Estamos caminando sobre mosaicos que datan del siglo VI, nada más y nada menos. Los detalles de los mosaicos de la Basílica de San Vitale son los más impresionantes de Ravenna. Los del presbiterio muestran a Cristo Pantocrátor sentado entre arcángeles y ofreciendo la corona triunfal a San Vitale. Ángeles y escenas del Antiguo Testamento se distribuyen en las paredes, dando un color verde impresionante a la totalidad de la obra. Los mosaicos más famosos son los de Justiniano y Teodora, en un excelente estado de conservación. Y un dato curioso de esta iglesia es que sirvió como inspiración para la construcción de la Capilla Palatina de Aquisgrán o Aachen, que fue la que construyó Carlomagno en Alemania, que si no han visto el vídeo se lo dejo por acá porque está muy bonito. La siguiente parada en esta visita a Ravenna es en el Domus dei Tappeti di Pietra, que se encuentra dentro de la antigua iglesia de Santa Eufemia, que fue construida en el siglo XVIII aproximadamente, pero que cuando la estaban restaurando, durante las excavaciones descubrieron los restos de una antigua casa romana que tiene unos mosaicos muy bien conservados y que la verdad es que es grandota. Según la leyenda, también esta iglesia fue la primera sede episcopal de acá de Ravenna, dirigida por San Apolinario. Oigan, miren este enorme mosaico que además está casi completo, está espectacular. Increíble las formas, los colores, muy bellos. Oigan, hay un billete único que cuesta 12 euros que les permite visitar todos los monumentos paleocristianos de acá de Ravenna, y tienen que reservar el horario de entrada. Algunos de ellos son solo dos: el mausoleo de Gala Plácida, que se encuentra justo al lado de la Basílica de San Vitale, y el otro que tienen que reservar es el Baptisterio Neoniano, que es al que voy ahorita y que se encuentra junto a la Catedral de Ravenna. La Catedral de Ravenna quizás no es el templo más famoso y visitado de la ciudad, pero vale la pena verlo. Fue demolido porque antes había un templo paleocristiano del siglo V y fue reconstruida en el año de 1733. Su interior es enorme y lo que más llama la atención es que hay una capilla, la capilla del Santísimo Sacramento, que tiene frescos de Guido Reni, nada más y nada menos. Está muy bonita por dentro y al lado se encuentra uno de los monumentos paleocristianos más importantes de acá de Ravenna. El baptisterio neoniano data del siglo V y es un hermoso baptisterio que se encuentra cerquita, justo al lado de la catedral. Es redondo y está lleno de espectaculares mosaicos de colores que muestran el bautismo de Jesús por San Juan Bautista. Está muy bonito. También junto a la catedral se encuentra el Museo Arzobispal, que resguarda algunas piezas que datan de la antigua construcción de la catedral paleocristiana, pero también aquí se encuentra la capilla de San Andrea, que es una capilla también paleocristiana que fue construida a finales del siglo V e inicios del siglo VI.
that look in your eyes. I've been hoping for a love like you for a long, long time. We got laughter, we got tears, we got each other too. From this moment we are here to stay. Una de las principales iglesias de acá de Rávena es la iglesia de San Francesco, que data del siglo V, aunque tuvo que ser reconstruida también en el siglo XVIII, y en su interior van a encontrar esa misma estructura de basílica paleocristiana, pero también hay algunos restos de frescos, y debajo del altar mayor van a encontrar restos de la antigua basílica paleocristiana con unos mosaicos que están increíbles. Miren, mis chamos, dentro de la Basílica de San Francisco están estos restos bajo el agua e incluso hay peces aquí. ¡Qué increíble! Al lado de la Basílica de San Francisco se encuentra la tumba de Dante Alighieri, que es un edificio que parece un templito blanco que fue construido en el año de 1781 para resguardar los restos de este famosísimo poeta que murió en la ciudad de Rávena en el año de 1321. Detrás de mí se encuentra el Palazzo de Teodorico, que es un antiguo palacio que data del siglo V, aunque sobre él se construyó esta estructura que es una antigua iglesia. Y hoy no funciona ni como iglesia ni como nada, sino como museo, pero solamente abren en las mañanas, así que si hacen como yo, que vine a las 4, no lo van a poder ver. El edificio más característico para visitar acá en Rávena es esta iglesia que está detrás de mí, que es la Basílica de San Apolinario Novo, creo que se pronuncia así, que es una basílica también paleocristiana que data del siglo VI y que dentro tienen los mosaicos mejor conservados de toda Rávena y algunos de los más bonitos de todo el mundo, ya que aquí, además de que son muy antiguos, también fueron hechos en un momento clave en el cual se mezcló completamente lo que era el arte del occidente con el arte de Oriente. Again, staring at the ceiling, life replaying in my head. I don't have much regret, but I keep remembering that cold Friday that you left. Hold on, it's gonna get better, better, better. Hold on to me. Detrás de mí se encuentra la espectacular Basílica de Santa María en Porto, una bellísima iglesia que data del Renacimiento, aunque la fachada es más bien de estilo barroco. Y en el interior voy a encontrar, entre otras cosas, un mosaico de la Madonna greca, que es un mosaico de la Virgen María, pero en estilo bizantino. Oiga, mi chamo, me recomendaron una gelatería llamada Mordenti que se encuentra acá en el centro de Rávena. Aproveché de parar aquí a comerme un helado porque está lloviendo y un montón y no cargo paraguas, así que buen provecho. Oigan, chamos, está diluviando afuera, así que me toca cenar a las 7 de la tarde y paré en una pizzería que se llama Ver. Está justo al lado de la heladería donde me acabo de comer un helado y estoy lleno. Y nada, me pedí una pizza Ver, que es la especial de la casa. Y luego intentaré llegar a mi hotel que está a 20 minutos de aquí caminando y ya está diluviando. Vamos a ver qué es. Miren, mis chamos, este es mi hotel en Rávena.
El hotel se llama Hotel Mosaico, se encuentra cerca de la estación, está a muy buen precio y la verdad la recámara está enorme. Por acá tenemos el baño, que está bastante bien, bastante grande. Y por acá estoy yo. En el precio de la habitación se incluye el desayuno, así que vamos a desayunar acá en el hotel y nos vamos a seguir recorriendo la ciudad. It's gonna get better, better, better. Hold on to me. Y ahora nos encontramos en Clase, que se encuentra al sur del Rávena. Es una pequeña población que antes era el puerto bizantino de esta ciudad, ya que antes esto se encontraba en el mar. Ya con el paso de los años, pues el mar se ha retirado y se encuentra un poco alejado. Aquí se encuentra una de las basílicas más bonitas de Rávena, que conserva algunos de los mosaicos más espectaculares de la ciudad y que se llama San Apolinario in Clase. I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? I wanna fall in love. Esta basílica fue consagrada en el año 549 después de Cristo, así que es muy antigua y conserva mosaicos que datan de los siglos 6, 7 y 8. También una curiosidad es que aquí fue la primera vez que se representa al santo al que está dedicada una iglesia, en vez de representar a Cristo en los mosaicos de las paredes. I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? Come on. Miren, mis chamos, por acá está la tumba de San Apolinar, el santo al que está dedicado esta espectacular basílica. Y hoy vinimos a comer en el Mercato Coperto de acá de Rávena, un edificio que está restaurado de una manera espectacular, mezcla de una forma hermosísima lo antiguo con lo moderno. Y por aquí hay varios restaurantes donde pueden comer y tienen como mesas comunales. Nos vamos a pedir cositas del pescado porque Rávena está muy cerca del mar y esto debe estar fresquísimo y se ve muy bueno. Better, better. Hold on to me. I wanna fall in love. Bueno, mis chamos, y ya aquí desayunando despido este vídeo de Rávena, una ciudad que me pareció encantadora. La gente es súper amable, los monumentos son impresionantes, nada, tienen muchísimo para ver. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.